El pueblo haitiano ha sido durante largos años menospreciado por el racismo colonialista que tiene fuertes raíces en estas sociedades. Pero ese pueblo no detiene su capacidad creativa de sus corrientes políticas democráticas, sus movimientos sociales en lucha y su intelectualidad partidaria de un cambio hacia la libertad, la autodeterminación y las reformas sociales. No se queda agachado. A partir de las grandes movilizaciones que se iniciaron cuando Jovenel Moïse decidió prolongar ilegalmente su mandato, comenzó a hablarse de la necesidad de una transición soberana hacia la democracia. Fue un posicionamiento al tiempo de demandar la destitución del presidente de turno despótico. En ese caso, después de la lucha contra Martelly, fue contra Jovenel Moïse y desde el 2016 se hicieron enormes movilizaciones que tenían esas características. Igual y con más fuerza, esa idea ganó apoyo y se convirtió en un reclamo multitudinario contra el gobierno de Ariel Henry. Gobierno de facto. No hay una sola autoridad electa. Transición soberana, un Estado de facto. Transición soberana hacia la democracia quiere decir un cambio político hacia una nueva institucionalidad, sin mediar intervención militar ni tutela extranjera. La pertinencia de una fórmula consensuada entre una gran diversidad de autores políticos, sociales y culturales, según informaciones recibidas, ha tomado fuerza frente al cuadro cada vez más caótico de la situación en Haití. Ante la amenaza de intervención que se prepara, que lejos de mejorar la situación, el pueblo olfatea que la empeoraría como ha pasado otras veces anteriores. Y además, la idea de una transición soberana hacia la democracia está relacionada con el deterioro total y las ausencias de las precarias instituciones creadas en anteriores comicios fraudulentos. Haití carece de funcionarios electos en los niveles presidencial, congresual, municipal, generándose así un vacío institucional no contemplado en la Constitución de la República. No hay respuesta de la Constitución. A eso se suma la corrupción impune de las entidades de facto y de sus funcionarios ilegítimos, junto con la expansión del hambre, el auge del vandalismo y de las bandas armadas, protegidas por poderosos intereses internos y externos. Esa realidad, reitero, según las informaciones disponibles que han sido suministradas a tiro al blanco por muy buenas fuentes, ha motivado la idea de darle concreción a una propuesta con posibilidad de lograr consenso hacia un gran acuerdo de un amplio abanico político, social y cultural de las fuerzas interesadas en procurar una solución esencialmente haitiana a esa megacrisis, a esa multicrisis. En esa dirección, y con muchas coincidencias, han surgido varias propuestas que circulan al interior de Haití y en la diáspora haitiana. A la vez, se han intensificado los esfuerzos
en busca de un mayor consenso, del mayor consenso posible, digamos. Es significativo que una de ellas está sustentada, que algunas de ellas están sustentadas por liderazgos políticos y sociales y espirituales de mucha influencia. Coinciden en que el acuerdo debe procurar una solución haitiana a la crisis haitiana, superar el desencuentro de un estado deteriorado que tiene que ser desplazado y una gran parte de la sociedad oprimida, explotada, discriminada, empobrecida y sectores medio de la misma. Lograr, por tanto, una buena sintonía de las autoridades transitorias con las demandas más urgentes del pueblo. Debe ser, se tiene como propósito. Eso exige ponerse de acuerdo en las características y en las funciones de las estructuras provisionales y en la escogencia consensuada de las nuevas autoridades para ese periodo, de manera que garanticen el paso a una legitimidad institucional. Entre las ideas presentadas en esos intercambios, me dicen que hay quienes sustentan que esa transición requiere superación de lo establecido y una nueva creación, para lo que hay que consensuar las prioridades y definir a más largo plazo en común las bases de un nuevo Estado en Haití. Precisando a la vez y aprobando a la vez, por consenso también, los cambios constitucionales imprescindibles para darle sustentación legal a la provisionalidad y organizar unas elecciones que puedan ser confiables. Se está pensando en una conferencia nacional que refrende los consensos y trace nuevas pautas. Un consejo colegiado transitorio, con un presidente provisional, con un gobierno de transición, un consejo de ministros escogido también por consenso, y un mecanismo de supervisión cuyos integrantes en todos los casos se escojan también de común acuerdo. Se está pensando en afianzar y ampliar los acuerdos a través de un proceso participativo. También en acordar una ruta de propósito relacionado con la satisfacción de las necesidades más imperiosas del pueblo humilde, la superación de la inseguridad, la recuperación de la soberanía y el programa de reforma democrática. Crear un bloque político-social con una propuesta con esa característica tendería a cambiar el cuadro actual, independientemente de la resistencia de los poderes de facto que están establecidos y de lo que pueda durar el cambio que implica la victoria política de una fórmula de ese tipo. Ese bloque podría debilitar el prointervencionismo y el statu quo. Le crea más y mayores dificultades de las que tiene a su todavía entrampada implementación de una nueva invasión. Miren todas las dificultades que han tenido los que quieren invadir. Aísla mucho más el régimen de facto y desataría mayores niveles de solidaridad. De hecho, un bloque con esa característica prefigura un futuro que no es simplemente la continuidad del presente agravado y sin alternativa. Politiza la lucha con una propuesta política unificada de nuevo poder. Eso tiene valor en sí mismo, más allá de las obstrucciones que de seguro se pondrán en marcha contra sus posibilidades de avance. De manera que saludamos ese esfuerzo, porque Haití necesita una salida a su crisis, una transición soberana, sin intervención y con participación popular. Pausamos. Cuidado, cuidado, tiro